Rigoberto Tabras Cristóbal. Vamos a tocar este tema, diseña estrategias para hacer indagación. A ver, voy a invitar a los maestros, por favor, a ver, a cualquiera de ustedes. Vamos a tratar de resolver esta pregunta de la evaluación censal 2019. Esta pregunta está relacionada a la capacidad diseña estrategias para hacer indagación. A ver, voy a invitar a un docente, por favor, para que dé lectura a la pregunta y luego vamos a analizar la pregunta. A ver, un voluntario, por favor. Maestro Rigoberto, buenas tardes. Hola, te escuchamos. Ya, Puedes correcto. participar. Buenas tardes a todos los colegas. Voy a leer. Alimento preferido. ¿Desde ahí, maestro? Sí, desde ¿Correcto? alimento preferido, exacto. Ya. Un grupo de estudiantes desea averiguar qué alimentos prefieren las hormigas de jardín. Para ello seleccionan 4 alimentos y colocan 2 gramos de cada uno en platos de las mismas características, de tal forma que cada plato contiene solo un tipo de alimento. Luego colocan cada plato con alimento a 1 metro del orificio de un hormiguero. Gracias. Ya, También como debajo pueden las observar, alternativas. ahí está la imagen. Sigue, continúa. Ya, ahí vemos las imágenes en el cuadro y luego menciona lo siguiente. De acuerdo con el plan de indagación de los estudiantes, ¿cuál es un procedimiento que permite medir la variable dependiente? Alternativa A, contar las hormigas que no comen ningún alimento en un determinado tiempo. B, contar las hormigas que llevan algún alimento en un determinado tiempo. C, contar el número de hormigas en cada plato en un determinado tiempo. Y la última alternativa de contar la cantidad de hormigas que salen del orificio en un determinado tiempo. Gracias, maestro. Gracias, Becker, por tu participación. A ver, ¿qué dicen, colegas? A ver, les voy a dar 10 segundos para que puedan responder la pregunta, pero en el chat. A ver, ¿qué dicen? A ver, en el chat, respondemos en el chat la respuesta, por favor, de esta pregunta. A ver. Bien, ya veo que muchos de ustedes están respondiendo. A ver, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? A ver, respondemos por la pregunta, por favor, en el chat. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, por favor, desactiven su micrófono, por favor, colegas. Ya, a ver, ya van respondiendo. Algunos están respondiendo la A, algunos están respondiendo la B, algunos la C. Muy bien. Algunos están respondiendo la D, muy bien, ¿no? Aquí lo que nos está pidiendo la pregunta es la preferencia de las hormigas por algún alimento, ¿no es así? Que, y para eso han colocado 4 platos y en cada plato diferente tipo de comida. Por ejemplo, en una de ellas, plato con azúcar rubia, en el otro plato con carne molida o de carne de pollo molida, en el otro plato con pan molido y en el otro plato con mermelada. Y al medio, obviamente, el agujero del hormiguero, ¿no? A 1 metro, dice, a 1 metro del orificio del hormiguero, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es un procedimiento? ¿Cuál es un procedimiento que permita medir la variable dependiente? A ver, ya, muy bien. Creo que es suficiente, pero muy pocos han respondido. Creo que algunos no están participando. A ver, les voy a dar 5 segundos más, por favor, para que escriban su respuesta en el chat. Ya van participando.
La alternativa A nos dice contar las hormigas que no comen ningún alimento en un determinado tiempo. La alternativa B, contar las hormigas que llevan algún alimento en un determinado tiempo. La C es contar el número de hormigas en cada plato en un determinado tiempo. Y la D, contar la cantidad de hormigas que salen del orificio en un determinado tiempo. Bien, creo que es suficiente por ahora. Veamos. Un rato. Veamos. Miren, los estudiantes que han respondido a esta pregunta, ¿no? Nos han mostrado en esa evaluación 2019 los siguientes resultados. Obviamente la alternativa correcta es la C, ¿no? Con un 42,6% de estudiantes que han dicho que la respuesta es la C, ¿no? Sin embargo, también hay estudiantes que han marcado la alternativa A, B y de la D, ¿no? Si analizamos, si analizamos esta pregunta, ¿no? Y nos vamos de frente, ¿no? ¿Por qué creen que es correcto esta respuesta, la C? ¿Por qué creen que la respuesta es C? Bueno, haciendo el análisis podríamos decir que los estudiantes que eligieron esta alternativa determinan un procedimiento pertinente para medir la preferencia de las hormigas por algún alimento. En este caso, esto vendría a ser la variable dependiente. Obviamente, para responder la pregunta que habíamos presentado, el estudiante debe tener ya conocimiento y saber identificar la variable independiente y la variable dependiente. Y en este caso, la variable dependiente es la preferencia de las hormigas por algún alimento. Posiblemente ellos hayan utilizado sus conocimientos previos sobre el comportamiento de las hormigas, ¿no? Por ejemplo, cuando se aglomeran alrededor de algún alimento. Esto les llevaría a inferir que a un mayor número de hormigas en un plato indicaría una mayor preferencia por el tipo de alimento contado en cierto tiempo determinado, ¿no? Pero, ¿qué pasó con los estudiantes que han marcado, por ejemplo, la alternativa A? En este caso, los estudiantes que eligieron esta alternativa posiblemente consideran que la cantidad de hormigas que no comen ningún alimento es un indicador del rechazo por un tipo de comida. Por lo tanto, el alimento menos rechazado sería el preferido. Este razonamiento es válido siempre en cuando el conteo se realiza en cada plato. Sin embargo, este procedimiento indica que el conteo es general, por lo que el resultado solo les permitiría inferir la cantidad de hormigas que no tienen preferencia por ninguno de estos alimentos. Y si por un caso han optado por la alternativa B, esto nos indica que los estudiantes que eligieron esta alternativa tienen dificultades para reconocer la variable dependiente y determinar procedimientos que les permitirán medirla adecuadamente. Probablemente estos estudiantes pensaron que contar hormigas que llevan algún alimento en un determinado tiempo les llevaría a inferir la preferencia de las hormigas por alguno de ellos. No obstante, esta elección les permitirá reconocer principalmente cuántas van por algún alimento de los 4 platos, pero sin discriminar cuál alimento prefiere. Miren, haciendo el análisis, y eso es lo ideal, lo correcto. Cuando nos formulan este tipo de preguntas, debemos hacer un análisis. ¿Qué está pasando con los estudiantes que han marcado la respuesta correcta? ¿Y qué está pasando con los estudiantes que están marcando la respuesta incorrecta? ¿Y por qué? ¿No? Y en este caso, pues para responder esta pregunta, obviamente, cuando la pregunta nos dice cuál es un procedimiento, ¿no? Que permite medir la variable dependiente. Y para ello el estudiante tiene que saber identificar, reconocer la variable independiente, la variable dependiente y las intervinientes inclusive. Y si sabe determinar o identificar la variable dependiente, obviamente tiene que saber cómo medirla también. Bien, esto es en este caso de la primera
pregunta. Veamos el siguiente caso, la siguiente situación. Esta pregunta ha venido, se ha mencionado en la evaluación censal 2018 y también nos permite relacionarla con la capacidad diseña estrategias para hacer indagación. A ver, voy a pedir a otro maestro o maestra que dé lectura a la pregunta. A ver qué dice. A ver, un voluntario para que pueda leer la pregunta. Si me permite, maestro, muy buenas tardes. Sí, te escuchamos. Bueno, se trata sobre el bosque de eucalipto, ¿sí? Ya, Dice, un grupo de estudiantes realiza una visita de estudio en un bosque. Ellos observan que en una zona del bosque solo hay árboles de eucalipto y no otras plantas. Observa la figura. La pregunta, ¿cuál es un diseño experimental que permite al estudiante comprobar su hipótesis? Las alternativas. A. Colocar en una maceta semillas de maíz sin hojas de eucalipto. B. Colocar en una maceta semillas de maíz con hojas de eucalipto. C. Colocar en dos macetas semillas de maíz y en ambas macetas colocar hojas de eucalipto. Y D. Colocar en dos macetas semillas de maíz y solo en una de ellas colocar hojas de eucalipto. a ver, ahí tienen la pregunta. ¿Cuál es el diseño experimental que permite al estudiante comprobar su hipótesis, ¿no? Él ha observado, o los estudiantes han observado, ¿no? Cuando han visitado un bosque, ellos han observado que en una zona del bosque solo hay árboles de eucalipto y no otras plantas, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es un diseño experimental que permite al estudiante comprobar su hipótesis? A ver, ¿qué dicen, colegas? Nuevamente, vamos al chat, a ver, vamos al chat, escribimos nuestra respuesta, a ver, vamos a ver el chat, escribimos nuestra respuesta, ¿qué dicen? A ver, vamos al chat, escribimos nuestra respuesta, colegas, por favor. Ya, muy bien, algunos ya empezaron. Gracias, gracias por su participación. Bien. Creo que en esta pregunta les ha parecido mucho más fácil, ¿no es así? Ujú. Creo que la mayoría está acertando. Muy bien, gracias. Ujú. Sí, la mayoría está acertando, ¿no? Gracias por su respuesta. Muy bien. Ujú. Hay algunos que creo que no quieren participar. A ver, colegas. Ujú. Participemos, participemos, colegas. Ya está. 5 segundos más para poder responder la pregunta. Como se han dado cuenta, muchas de las preguntas que vienen en la evaluación censal en el área de ciencia y tecnología, ¿no? Están bastante relacionadas no solo a la competencia, sino de manera específica a cada capacidad, mire. ¿No? Y el análisis de estos ítems nos permite justamente saber a qué capacidad se refiere o también cuál es la intención de la pregunta, ¿no es así? Bien, gracias por su participación. Ahora continuamos. Bien, vamos a hacer el análisis de los resultados de la pregunta bosque de eucalipto. Pero vamos a hacernos una pregunta aquí.
¿Qué logros demuestran los estudiantes que respondieron a esta pregunta correctamente? ¿No? Obviamente, la respuesta en este caso es la letra D, ¿no? Pero con esto, ¿qué logros nos están demostrando los estudiantes que respondieron a esta pregunta correctamente? Los estudiantes que respondieron adecuadamente esta pregunta posiblemente analizaron la hipótesis formulada y cómo los escenarios planteados en las alternativas podrían corroborarla. Estos estudiantes evidencian comprender que en los procedimientos de indagación es necesario realizar comparaciones para comprobar la hipótesis, ¿no? Obviamente, entre los dos maceteros tiene que haber una comparación. Por ello, se deben comparar los resultados de la germinación de la maceta con hojas de eucalipto con los resultados de la germinación de la maceta sin estas hojas. Además, estos estudiantes comprenderían que los fenómenos naturales observables son susceptibles de ser recreados o replicados a una escala menor con todas o algunas de sus características. A nivel nacional, del total de estudiantes que enfrentó esta pregunta, el 56,3% la respondió adecuadamente. Entonces, si han marcado la letra D, ¿no? Nuestros estudiantes han manifestado estos logros. Pero, ¿qué pasa si han tenido dificultades en esta pregunta? ¿Qué dificultades mostraron los estudiantes que no respondieron adecuadamente a esta pregunta? Posiblemente un grupo de estudiantes no comprende que es necesario plantear una comparación de los procedimientos del plan de recojo de datos para corroborar una hipótesis. Esto sucede, o esto sucedería con aquellos que marcaron las alternativas A y B. En el caso de la respuesta A es el 8,9% y B 20,5%. Quienes optaron solo por replicar el problema como una variación, o por repetirlo sin cambios. En ambos casos, los estudiantes no identificarían la necesidad de establecer la comparación como parte de sus propuestas. En cuanto a los estudiantes que marcaron la alternativa C, que es 13,8%, ellos sí evidenciarían tener presente una noción de comparación. Sin embargo, aún no lograrían entender que esa comparación deberá ocurrir entre los resultados de la maceta con hojas de eucalipto y los resultados de la maceta sin estas hojas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hemos hecho un análisis, ¿no? De los logros que demuestran los estudiantes al responder esta pregunta y también qué dificultades tienen al responder esta pregunta. Bien, ahora volvemos a lo que nos trae esta tarde prácticamente. Como ya hemos indicado, para poder diseñar estrategias, el estudiante primero debe formular preguntas de indagación. Para diseñar estrategias, el estudiante ya debe formular sus hipótesis. Si no formula bien las preguntas de indagación, no formula bien sus hipótesis, entonces va a tener dificultades en diseñar estrategias para hacer sus experimentos y de esa manera demostrar o comprobar su hipótesis. Pero aquí, como estrategia sugerida, les planteamos algunas preguntas guía en el diseño de experimentos. Y creo que esto es clave para poder diseñar los experimentos. Por ejemplo, para diseñar experimentos, debemos preguntarnos, ¿qué queremos comprobar? ¿Cómo vamos a medir las variables?
¿cómo vamos a medir las variables? En este caso, ¿cómo manipulo la variable independiente? ¿Cómo manipulo la variable independiente? ¿Cómo observo y mido la variable dependiente? ¿Cómo observo y mido la variable dependiente? ¿Cómo controlo las variables intervinientes? ¿Cómo controlo las variables intervinientes? Asimismo, ¿qué materiales necesito? ¿Qué materiales voy a necesitar en ese experimento? ¿Con qué instrumento mido cada una de las variables? Y aquí sí, obviamente tenemos que saber manejar instrumentos para medir cada una de las variables. ¿Qué número de repeticiones realizaré? ¿Será suficiente una sola repetición, un solo experimento? ¿Qué medidas de seguridad debo considerar al hacer ese experimento o esa experimentación? ¿Qué medidas de seguridad debo considerar? ¿Cuánto tiempo me tomará hacer esa experimentación? Son preguntas claves que debemos tener en cuenta para diseñar los experimentos. Volvamos a esta situación. Para aplicar lo que estamos planteando aquí con nuestra guía, volvemos a esta situación. A ver, esto inclusive ayer ya lo estábamos analizando, esta situación, pero vamos a analizarlo de manera conjunta todos. A ver, yo voy a dar lectura en esta ocasión a la situación, pero las preguntas sí lo vamos a responder entre todos. ¿Ya? En cierta comunidad campesina de la costa, un agricultor siembra y cosecha rabanitos en su chacra. Con las ganancias, el agricultor adquiere una chacra nueva del mismo tamaño que la anterior, pero a una altitud mayor. El agricultor siembra la misma cantidad de rabanitos en ambas chacras. Además, antes de cada siembra, el campesino alquila la chacra nueva para que algunas vacas duerman por las noches. Después de un tiempo, el campesino ha notado que hay diferencias entre el tamaño de los rabanitos cosechados en sus dos chacras. Pregunta, ¿qué diferencias has identificado en la chacra 1 y 2? A ver, ¿quién puede responderme ahí, por favor? Estimados maestros. El tamaño, maestro. Muy bien, el tamaño, pero la pregunta dice, ¿qué diferencias has identificado en la chacra 1 y 2? Primero veamos la chacra. ¿Qué ha pasado en las chacras? A ver. Maestro, el La abono. utilización de la tierra, Muy fertilización de la bien. tierra. Y Claro. también Dormir a las vacas, mayor dejar la tierra. Claro, muy bien. ¿No? No por gusto han estado ahí las vacas, ¿no es así? Claro, El las abono vacas. de la tierra, de las vacas, el abono. Claro, muy bien. Y respondamos ahora a la segunda pregunta. Dice, ¿qué factores determinarán las diferencias entre el tamaño de rabanitos cosechados en la chacra 1 y la chacra 2? ¿Qué factores determinarán la diferencia entre el tamaño de rabanitos cosechados en la chacra 1 y la chacra 2? A ver, ¿qué factores habrán determinado el El tamaño? clima, uno, el Bien, clima. muy El bien. ¿Qué clima. más? La El fertilidad de agua. la tierra. abono. Bien, El abono. Profesor, el suelo abonado. La Ajá, fertilidad El de la suelo. abonado. ya, muy bien. Partiendo de todo ello, ¿no? Ya podemos identificar la variable dependiente y las variables independientes e intervinientes, ¿no? No se olviden que la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. Eso ya ayer nos han aclarado, ¿no? En este caso, a ver, ¿qué vendrá a ser el tamaño de los rabanitos cosechados? ¿Variable dependiente o independiente? Dependiente. Dependiente, muy bien. ¿O alguien está en contra? A ver, ¿qué dicen? El tamaño de los rabanitos cosechados viene a ser la variable Independiente. dependiente. El tamaño de los rabanitos cosechados va a depender, ¿no? Puede depender de diversas causas, ¿sí o no? ¿No?
puede depender, por ejemplo, de la altitud geográfica, de la temperatura del ambiente, va a depender de la presencia del abono, de la cantidad de agua, el tipo de suelo, la edad de las plantas, la cantidad de luz, ¿no? Hay diversas causas. Este cuadro que ustedes están observando ahora, nos va a ayudar mejor a identificar las variables. Y si lo trabajamos con nuestros estudiantes en grupo, mejor todavía, ¿no? En una primera parte, aquí, ubicamos la variable primero, la variable dependiente, ¿no? Y como ya hemos dicho aquí, la variable dependiente es el tamaño de los rabanitos cosechados. Esta variable dependiente, que viene a ser el efecto, que debe ser observado y medido, va a ser igual para todos los grupos, como pueden observar aquí. En el grupo 1 es la misma, grupo 2 también es la misma, grupo 3 también, y grupo 4 también. ¿Ve? Entonces, ya tenemos nuestra variable dependiente. Pero en la variable independiente, un grupo puede trabajar con una causa que vendría a ser el volumen de agua. El grupo 2 podría ser con presencia de abono. El grupo 3 con la edad de la planta. Y el grupo 4 con la cantidad de luz. Bien. Si ya nuestros grupos están formados, ya tienen identificado la variable dependiente y también ya tienen identificado con qué variable independiente van a trabajar. Entonces, lo demás vienen a ser, ¿qué cosa? Las variables intervinientes. Eso lo ponemos en la tercera fila. Las variables intervinientes. ¿Ya? Entonces, repito. Obviamente, el tamaño de los rabanitos viene a ser nuestra variable dependiente. Las demás causas, ¿no? Las causas, cualquiera de ellos lo podemos tomar como variable independiente y partiendo de ello ya los demás pasan a ser nuestras variables intervinientes. Muy bien. Ahora, como modelo yo voy a tomar las variables que he identificado el grupo 2 como modelo. Por ejemplo, el grupo 2 se identifica como variable dependiente el tamaño de los rabanitos cosechados. La variable independiente, la presencia de abono. Y sus variables intervinientes en este grupo han identificado la altura geográfica, la temperatura del ambiente, el tipo de suelo, la cantidad de agua, la edad de la planta, la cantidad de la luz. Tomando en cuenta estas variables, entonces ya puedo formular la pregunta de indagación. ¿No? Tomando en cuenta, vuelvo a reiterar, lo que el grupo 2 ha identificado, entonces, tomando en cuenta esas variables identificadas del grupo 2, ya puedo formular la pregunta de indagación. Y la pregunta de indagación sería, ¿cómo influye la presencia de abono en el tamaño de los rabanitos? ¿Cómo influye la presencia de abono en el tamaño de los rabanitos? Y en este caso, presencia de abono vendría a ser la variable independiente, es decir, la causa. Y el tamaño de los rabanitos, la variable dependiente que vendría a ser el efecto. Ya está nuestra pregunta. ¿Cómo influye la presencia de abono en el tamaño de los rabanitos? En este caso, no hay que olvidarnos que siempre en la pregunta de indagación tiene que estar estas dos variables. Variable independiente, que es la causa, y la variable dependiente, el efecto. Si ya tenemos identificado nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente, ¿no? Ya podemos formular también inclusive nuestra hipótesis. Y en este caso la hipótesis sería la presencia de abono permite obtener cosechas de rabanitos de mayor tamaño. La presencia de abono permite obtener cosechas de rabanitos de mayor tamaño. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo lo compruebo? ¿Cómo compruebo esta hipótesis? ¿Cómo compruebo esta hipótesis? ¿Cómo compruebo que la presencia de abono permite obtener
cosechas de rabanitos de mayor tamaño. Y ahí es, ahí es donde yo empiezo a diseñar la estrategia de experimentación. Ahí es donde empiezo a diseñar. Y este cuadrito nos va a permitir diseñar mejor nuestros experimentos. Claro, obviamente esta es una propuesta, ¿no? En este cuadrito podríamos mencionar, por ejemplo, qué materiales, herramientas e instrumentos vamos a utilizar en esta experimentación, ¿no? ¿Con qué materiales voy a comprobar, en otras palabras, mi hipótesis? ¿Y cuáles van a ser los procedimientos? ¿No? Y me formulo las siguientes preguntas. Por ejemplo, en materiales, herramientas e instrumentos. ¿Qué materiales vas a necesitar para realizar tu indagación? ¿Eh? Por ejemplo, pueden ser macetas con tierra, abono, semillas de la misma especie de rabanito, herramientas para la siembra y cosecha, instrumentos de medición, agua para riego. Son los materiales que voy a necesitar para realizar mi indagación, para comprobar mi hipótesis. ¿Y cuáles son los procedimientos? ¿Qué preguntas, no? ¿Cómo vas a medir la variable independiente? ¿Cómo vamos a medir la variable independiente? Bueno, en una de las macetas se añadiría abono y en la otra no se añadirá el abono. ¿Bien? Uno va a estar con abono y el otro sin abono. ¿Cómo vas a manipular la variable dependiente? En este caso, registrar el tamaño de los rabanitos producidos al término del experimento, 2 meses aproximadamente. Con una cuerda se obtendrá la circunferencia mayor y menor y luego se medirá con una regla. Y también se puede elaborar una tabla con los datos. Esto es para manipular la variable dependiente. ¿Cómo vas a controlar las variables intervinientes? ¿No? Por ejemplo, las macetas en las mismas condiciones climáticas. El mismo tipo y cantidad de tierra. La misma cantidad de agua y frecuencia de riego. Aproximadamente 150 mililitros interdiario. En todas las macetas se sembrarán semillas de la misma especie de rabanitos y el mismo día. ¿Qué repeticiones propones? Por ejemplo, 10 plantas de rabanito, 5 con abono y 5 sin abono. ¿Qué medidas de seguridad vas a considerar? En este caso, uso de guantes, uso de mandil, etc. Este cuadrito nos va a ayudar, como les decía, a diseñar nuestros experimentos, partiendo de qué materiales vas a necesitar para realizar tu indagación y qué procedimientos vas a realizar. Y en los procedimientos, ¿cómo vas a medir la variable independiente? ¿Cómo vas a manipular la variable dependiente? ¿Cómo vas a controlar las variables intervinientes? ¿Qué número de repeticiones propones? ¿Qué medidas de seguridad vas a considerar? Este cuadrito creo que es de gran ayuda que nos va a permitir diseñar los experimentos. Pero en el caso de los materiales y herramientas e instrumentos a utilizar, ¿no? Este cuadrito también nos va a ayudar a especificar mejor qué material vamos a utilizar, cuáles son las características y la cantidad, ¿no? Ya, muy bien, vamos a utilizar macetas con tierra, pero ¿de qué tamaño, no? ¿Y qué cantidad de macetas vamos a utilizar? Ya, muy bien, voy a utilizar abono, pero ¿qué tipo de abono? En este caso, por ejemplo, orgánico, la cantidad, 500 gramos. Semillas, muy bien. Semillas de rabanito, ¿cuántas semillas? 10 semillas. La pala, una pala pequeña, un rastrillo, una regla y una cuerda, la jarrita medidora para el agua y la misma cantidad de agua. O sea, aquí, en este cuadrito, nos va a permitir describir mejor los materiales que vamos a necesitar para la indagación. Maestro Rigoberto, Sí, el abono debe consistir en el estiércol de vaca. también, o sea, Claro, porque en el experimento los alumnos pueden traer estiércol de cuy o de gallina, ¿no? Entonces en eso ya
estaría Muy bien. distinto. Lo que está mencionando Néstor es cierto, ¿no? Hay que especificar aquí qué tipo de abono vamos a utilizar. Porque cuando decimos orgánico, pero ¿cuál de ellos, no? Muy bien, gracias Néstor por la aclaración. Más bien, si hubiera alguna consulta, alguna pregunta. Si hubiera alguna consulta, alguna pregunta, vuelvo a reiterar, colegas, este cuadrito nos va a permitir mejor diseñar nuestra experimentación para comprobar la hipótesis. Y en el caso de materiales, una descripción más específica para que de esa manera nuestra indagación obtenga los mejores resultados, nos den la mayor información y los mejores datos. A ver, si hubiera alguna consulta por ahí. Bien. Siendo así, ahora vamos a pasar a nuestra actividad número 2. Ya, ahorita vamos a ingresar a los grupos que hemos formado inicialmente, así similar a lo que hemos hecho ayer. Y ahora sí, ya creo que ya la mayoría ya sabe a qué grupo corresponde o pertenece, ya hasta ya se han renombrado. Luego vamos a completar la tabla de materiales, herramientas e instrumentos. ¿Ya? Vamos a completar este cuadrito que les he mostrado, vamos a rellenarlo, pero con diferentes situaciones. Ya no solamente como se ha mostrado ahorita, ¿no? Se le va a presentar diferentes situaciones y vamos a completar este cuadro de acuerdo a la situación que nos corresponde. Al término de la actividad, se regresa a la sala general y el representante de cada grupo socializa su producto en la plenaria. ¿Ya? Gracias a todos. Muchas gracias. Seguidamente voy a extender la invitación al maestro Carlos Arturo Cornelio Díaz. Muy bien. Veamos entonces, aquí tenemos los resultados. Actividad 2, vamos a poner pantalla grande, presentación de diapositivas. Bien, y a ver qué observación podemos hacer. Ayer vimos el grupo 1. En realidad pasaron todos los grupos. El grupo del skate, fíjense. Adolescente de 14 años, vive en Ica, monta skate con una nueva rampa hecha de material áspero como la lija, mientras que la rampa anterior estaba hecho de cemento liso. Cuando se alista para una competencia Samuel, se nota que se desplaza por la rampa, que en la nueva se demora, ¿no? Entonces, a ver, grupo 1, un voluntario que nos cuente, voy a poner acá en el de frente al diseño del experimento, que nos cuente por qué han elegido estas cosas, no que lea todo, sino por qué han elegido esto. Grupo 1. Un representante. Maestro Carlos, buenas tardes. Le habla la profesora Yesenia Alvarado. Buenas tardes. Bien. Somos del grupo 1 y, bueno, en este caso, para nosotros realizar la práctica, hemos sugerido utilizar los siguientes materiales. Skate, y también tener la rampa áspera, la otra rampa de cemento liso, cronómetro, 2 participantes, ¿no? Entonces, en nuestra variable interviniente, bueno, para eso hemos visto, lo vamos a hacer mediante la textura de las rampas, cómo vamos a manipular la variable independiente, ¿no? Cambiando la textura de la rampa en cada participante. ¿Cómo vamos a medir la variable dependiente? Es registrando el tiempo de desplazamiento en ambas rampas y elaborar también una tabla, ¿no? Con los datos que vamos a adquirir durante la práctica. Y el número de repeticiones que sugerimos es 5 repeticiones por cada rampa en cada participante. ¿Y qué medidas de seguridad debemos considerar? En este caso es para los participantes, uso de guantes, rodilleras, coderas, cascos. Eso ha considerado el grupo 1, maestro. Excelente, lo felicito. Está muy bien desarrollado. Han diferenciado la cualitativa de la cuantitativa. ¿Alguna cosa que quieran agregar con respecto a los materiales? ¿Alguna dificultad que hayan tenido? Bueno,
No, en realidad hemos realizado un trabajo en equipo donde cada uno de nosotros hemos puesto nuestras ideas y hemos llegado, ¿no?, a la conclusión de utilizar los siguientes materiales, como un cuaderno de campo, que es muy importante en nuestra área de ciencia, el cronómetro, las rampas, el skate, los guantes, como son las medidas de seguridad personal, y hemos visto también, ¿no?, qué características debe tener cada uno de los materiales y la cantidad necesaria para esta práctica. Correcto, correcto. Muy bien. Muchas gracias, grupo 1. A ver, 1 más 4, vamos a ir al grupo 5. Grupo 5. A ver, aquí. De frente al grupo 5. Grupo 4, grupo 4, grupo 5. Acá está. Grupo 5 y grupo 5, grupo 5. Aquí creo que han ingresado una de más. Acá está. Cuéntenos, grupo 5, cualquiera. A ver, estoy cargando esto y yo la verdad creo que no. Es también del adolescente que hace con el skate. A ver, ¿cómo lo han hecho? Ya. Cuéntenos, grupo 5, qué diferencia tiene con respecto al grupo anterior. ¿Ya? Cualquier integrante del grupo 5. Grupo 5, se ha ido a bailar, creo, ¿ah? Bien. Se han puesto a cantar, creo. A ver, ya, 1, cualquiera de ustedes. Ánimo, no le dé pena. Sí, creo que sí. Están en concierto. Vayamos a otro grupo. Sí. A todos. Ana Isabel, te escuchamos. El grupo hemos analizado con la participación de todos los docentes del grupo 5 y usted decía similitudes, ¿no? Hemos coincidido, por ejemplo, en las herramientas, utilizar el cronómetro para medir la variable independiente a través de las mediciones del tiempo, utilizando el cronómetro. También utilizar la rampa, el tipo de rampa, liso o áspero, como llamamos. Y para las repeticiones hemos considerado 3 repeticiones. Los implementos para la... Creo que se fue el sonido. Ya, bueno. Un detalle acá. No, acá que estamos mirando esto. Recordemos lo siguiente. La variable independiente es la causa. La variable dependiente es el efecto. ¿Ya? Entonces, el efecto es que podemos medirlo en el tiempo y eso estaría muy bien. La causa, la rugosidad, lo que han puesto acá, ¿no? La rugosidad. Pero no conviene colocar, por ejemplo, manipular variable independiente a través del tiempo utilizando cronómetro. Ya me da la impresión que esa es la dependiente, ¿ya? Y, perdón. Sí, profesor, eso es la dependiente. Ya. La dependiente. Para manipular la variable dependiente utilizamos el cronómetro a través de las mediciones del tiempo del desplazamiento del skate. Ah, ya, correcto. Y acá dice cómo manipular la independiente a través del tiempo utilizando el cronómetro. Ya está. ¿Cómo vas a medir? Ya con el cronómetro, correcto. Número de repeticiones. 3 repeticiones. Ya, la variable, ¿cómo vas a medir la variable dependiente? Este caso, ya, es uno de esos en los cuales el tiempo, ya entendí, el tiempo, digamos, no está en la parte, tendría que estar en la parte, digamos, no horizontal, ¿no? Sino en la vertical. Cuando uno hace un gráfico, tendría que ser así. Cuando uno hace un gráfico, es uno en lo cual está la rugosidad del piso, viene a ser
una cualitativa, y medimos el tiempo de la rugosidad, ¿no? Entonces, por eso este es uno de estos casos medios especiales. Muy bien, y nos vamos al grupo, gracias al grupo 5, ¿ah? Cronómetro skate. El skate es un anglicismo, ¿no? Skate. Está bien, cuaderno de campo. Ya, cuaderno de campo a secas, ¿no? La rampa tipo liso y rugoso, tipo de piso. Maestro Carlos. Ahora, sí. Maestro Carlos, yo pienso que en nuestro contexto, muchos estudiantes a veces no conocen qué es el skate y no practican en la zona. En este caso, nosotros del grupo 9 hemos hecho de manera tal que el alumno lo simule en el laboratorio. Mira, me has ganado lo que iba a decir, ¿ah? Vamos a ir al grupo 9, un ratito. Ya, has ganado lo que yo iba a decir, porque esto de acá no implica que uno tenga que hacerlo en la realidad. ¿Cuándo puede hacer una simulación en un laboratorio o en un aula? Ya, por ejemplo, una rampa o varias rampas con distintos tipos de rugosidad, ¿ya? Y a un móvil que podamos medir el tiempo o la velocidad, ya usted elegiría, ¿no? Entonces vayamos a ver el grupo 9 cómo lo ha hecho. 8, 9. Acá está. Muy bien. Grupo 9, cuéntenos cómo hicieron su diseño. Sí, grupo 9. Cualquiera, cuéntenos respecto a su diseño. Profesor Néstor, le escuchamos. Gracias, maestro Carlos. Como decía, colegas, buen saludo de la tarde. En nuestro contexto, los niños, los adolescentes no utilizan este material, muchos desconocen. En tal sentido, nosotros estamos proponiendo, en base a la problemática, utilizar el laboratorio para realizar una simulación, ¿no? En este caso, los materiales, herramientas que vamos a necesitar en el experimento es cinta métrica, piso rugoso, simulador, ¿no? Lámina de lija, piso liso, simulador, es un plano inclinado liso, cronómetro, pegamento, dispositivo para filmar. Procedimientos. ¿Cómo vamos a controlar las variables intervenientes? Vamos a controlarlos poniéndolos a escalas preestablecidas de distancia. ¿Cómo vamos a manipular la variable independiente? Haciendo dos experiencias, uno con superficie rugosa y otro con superficie experimental. No lo logro leer. ¿Cómo vamos a medir la variable dependiente? Medir la velocidad del móvil determinando el tiempo que demora en recorrer. ¿Qué número de repeticiones? Propones 4 repeticiones por cada prueba. Normas de seguridad en el laboratorio es la que vamos a utilizar en las medidas de seguridad, ¿no? Posiblemente el laboratorio tenga normas de seguridad. El siguiente, maestro. Materiales, herramientas e instrumentos. ¿Qué materiales vas a necesitar para realizar tu indagación? Un plano inclinado, características, madera de 1,5 metros liso. Vamos a salir de la pantalla completa. Cantidad 2. Cronómetro, el cronómetro del laboratorio, 2 cronómetros, el móvil. Móvil de metal de 4 llantas. En este caso, el kit a veces de física que tenemos en el laboratorio tienen este tipo de móvil. Podemos dar uso. Un móvil. Una tijera, cuaderno de campo cuadriculado 1. No sé si el grupo puede incrementar algo más. Gracias, maestro Carlos. Gracias, colegas. Muy bien, profesor Néstor. Le agradezco mucho su intervención. Sí, a mí me parece que está muy bien conceptualizado, ¿ah? Adaptar, bueno, recordemos que estos ejemplos son ejemplos, digamos, de diversas regiones. Este que le puse de la costa, pude haber cogido el ejemplo de ¿dónde está? Acá el ejemplo de la chacra de los rabanitos, ¿ya? O el ejemplo de la altitud y el agua congelada.
¿no? Son diversos, pero lo importante es que se pueda distinguir causa-efecto, ya la variable independiente, la dependiente, y en base a eso se haga el diseño. Muy bien. Listo. Luego vamos a ver otros grupos en la siguiente actividad. Y ahora voy a permitirme, un momento por favor, compartir la siguiente capacidad. ¿Ya? Bien. Acá está. Siguiente capacidad, genera y registra datos e información. Voy a pedirle lo siguiente. Esta capacidad es muy importante. Si es posible, traten de sus 5 sentidos colocarlos acá, que es un decir que vamos a intervenir bastante. Bien, ¿de qué se trata? Primero vamos a utilizar simuladores. ¿Qué son simuladores? Son programas que representan situaciones de la vida real. Tiene sus ventajas, ¿no? Que se utiliza por un ordenador o una computadora, pero la desventaja es de que no interviene absolutamente nada del entorno. ¿Ya? ¿Por qué les digo desventaja? Porque yo puedo hacer un experimento de siembra de semillas para medir crecimiento con una variable distinta, pero yo tengo que cuidar de algunos factores para que la semilla crezca sin problemas, ¿no? En cambio, un simulador obvia todo eso. Pero bueno, sirve mucho, sobre todo para identificar variables. Eso es lo que vamos a utilizar hoy día. Y hoy día tengo que enseñarles cómo utilizar algunos simuladores. De allí la prisa. Vamos a ver, registro de datos, el gráfico es fundamental. ¿Para qué nos sirve un gráfico? Para comparar, para ver cambios a lo largo del tiempo, para ver distribución de frecuencias, para establecer correlaciones, para ver partes en relación a un todo. ¿Bien? Para eso son los gráficos, y hay varios tipos de gráficos. Este es un gráfico de barras. Para todo gráfico siempre hay una tabla. Todo gráfico se origina en una tabla. Este es un gráfico de poblaciones. Como vemos aquí en la parte inferior, es una, digamos, variable cualitativa, que sería ciudad, y variable cuantitativa es población. Y vea que está el título, cifras poblacionales de referencia del año 2017. Debí colocar de repente ciudades de Pasco, ¿no? Y poner sus poblaciones. Ahora, ciudades del departamento de Pasco me refiero, ¿no? Cifras poblacionales. Bien, pero la idea central acá es tabla, entonces gráfico, ¿ya? Y la tabla tiene que estar bien construida para que el gráfico también pueda estar bien construido. Según los datos de la tabla, tengo que elegir qué tipo de gráfico voy a utilizar. En el caso de los ejes, el eje X, que es el eje horizontal, vamos a ver si aquí me sale anotar. Y acá está. A ver, foco, estampar, borrador, foco. Vamos a ver si sale acá. Muy bien. El eje horizontal, ¿ya? El eje horizontal siempre, en casi el 99,9% de los casos, es la variable independiente. Y el eje vertical, en la mayoría de los casos, es variable dependiente. ¿Ya? O sea, causas, efectos. En este caso hay una relación. Esto no es de causa-efecto, no es más bien de relacional, ¿no? Ciudades, población. Ya. Veamos ahora. ¿En qué casos no? Por ejemplo, en este caso es excepcional. ¿Por qué? Este gráfico podría ponerlo, es un gráfico de barras que podría, digamos, las categorías están en el eje, así, en el eje vertical. ¿Por qué? Porque son muchos, en este caso países, muchos países, ¿ya? Y para leerlos, pues imagínate, si los colocamos de modo normal es medio complicado para interpretarlo. Esa es la razón, es la única razón. Esta es una excepcionalidad, solo para cuestión visual. Pero yo recomiendo que no se utilice este tipo de gráficos con los chicos en un inicio.
O sea, sí puedes utilizarlo, pero no lo recomiendo al inicio. Se puede usar ya una vez ellos se han entrenado, ¿no? Usando tipo de gráficos así, como este, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparecen las categorías y se aparece la magnitud. Siempre tiene que aparecer eso. Es decir, en este caso es cualitativo, ¿no? Porque son los años. Aun cuando el año aparezca 2002, 2003, 2004. ¿Por qué son cualitativos? Porque cada año es un nombre del año. 2002, 2003, 2004. No es una cantidad propiamente. ¿Ya? ¿Cuándo aparecen las cantidades? Acá a la izquierda, cuando es la evolución de la tasa bruta del estudiante. Eso. ¿Ya? Entonces allí, ¿qué cosa es lo que siempre debe aparecer y que aquí no ha aparecido? Son los nombres de los ejes o las unidades, aunque acá se sobreentiende que son años. ¿Ya? Bien, el gráfico de líneas se utiliza cuando vemos evolución en el tiempo. Estamos, porque todavía nos encontramos en la pandemia de la COVID-19. Y allí se ha utilizado nuestro colega, a ver si me acuerdo su nombre, que tenía su canal de YouTube, Lore de Mola, utilizaba un gráfico lineal para ver la evolución, un gráfico de barras también, combinaba barras y lineal. Y en la lineal salía cuál era la evolución. ¿De dónde sabemos o utilizamos el término de 2 olas o 3 olas? Estamos en la tercera ola. ¿Por qué? Porque la línea describía 1 ola, 2 olas, 3 olas. Por eso, ¿ya? Esa es la razón. Este es en gráfico de líneas para ver evolución temporal. A veces algunos chicos en sistemas cualitativos quieren utilizar en líneas porque todo quieren unirlo con líneas, hay que tener cuidado y orientarles en ese sentido, ¿ya? El gráfico de sectores es para saber partes de un todo. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos han salido bien en esta prueba? El 50%. Muy bien, ya es parte de un todo. Ahí podemos utilizar este tipo de gráfico. Antes de continuar, aquí va a aparecer en la pantalla, dice que una tabla, en esta tabla aparecen 6 errores, ¿ya? 6 errores. Trate de identificarlo, piénselo primero, ubique 6 errores de todo, hay de todo tipo, ¿ah? Hay de todo tipo. A ver, tómese 2 minutos, yo creo que con 2 minutos es suficiente, e identifique los 6 errores. Yo le he dicho el total de errores que hay 6. ¿Ya? Pero si ubica uno, me lo dice. A ver, ¿quién ubicó ya uno que pueda participar? Dígame, por favor. Sí. Prenda su micro y díganos qué ha encontrado. ¿Los decimales? Muy bien. ¿Qué pasa con los decimales? No están, algunas tienen 2, otras tienen 1. Ya, en este caso, el término sería, y lo ha dicho muy bien, el término sería cifra significativa. ¿Ya? Correcto. Va una cifra significativa. ¿Cuál más? Cualquiera de ustedes. ¿Qué cosa no es necesario? A ver, ¿qué le parece? O de repente yo llamo. Subrayado, maestro, el subrayado. No debe estar. Correcto. Innecesario totalmente el subrayado. ¿Ya? Innecesario. ¿Ya? Van 2. ¿Cuál más? La numeración que está del lado de la primera columna. ¿Ya? ¿Qué tiene la primera columna? La enumeración. No es necesario enumerar filas, 1, 2, 3, 4. Ya, está bien, podría no ser necesario, pero vamos a tolerarlo, ¿ya? Por esta vez. Hay otras 4 más, ¿ah? ¿Qué es lo primero que debe tener una tabla? Lo primero, así. Título, maestro. Nombre. Título y la tabla número fuente. 1. Título, lo ha dicho bien, profesora. Puede ser tabla número 1 y viene el título. Maestro, La el fuente. orden puede ser metano. La fuente. Metano, así. El orden. Ya, correcto. Puede ser el orden. Tendría que ordenarlo, ciertamente. Ah, mira, esa sería mi séptima. La fuente, maestro. La fuente, sí,
¿sí? Ya asumamos que tendríamos que colocar una fuente, pero Claro, si, dentro del texto. si por un Maestro. momento, si les... Dígame, Virginia. ¿Podría ser las cantidades en, ¿cómo se llama? Con cifras redondeadas. Claro, claro, por eso mencionaba el profesor cifras significativas. Ahora que menciona eso de cantidades, ¿qué notan en las cantidades? ¿Qué le falta a esas cantidades? La unidad de medida, maestro. La unidad, por supuesto. La unidad. Muy bien. Nos falta uno o dos, creo. ¿Ah? A ver, ¿quién puede descubrir esas dos que faltan o una que falta? Pista. Sustancias presentes. ¿Dónde? ¿En qué materia o material? Falta la descripción de las sustancias presentes en qué organismo o Bueno, asumamos que eso está en la introducción. Asumamos algunas cosas. Bien. ¿Cuáles son las cosas que deberíamos considerar en una tabla? Veamos esta tabla que ya está un poco correcta. Muy bien, acá. Aquí, ¿qué aparece? El título. Muy bien, dijo el profesor. Tabla 1, característica de las muestras analizadas. Número de muestra. No, casi le da profesora que nos dijo la numeración. Sustancia presente, tipo de polaridad. Y la unidad, masa molar, gramos sobre mol, las cifras significativas, y no está subrayado, y como dijo el profesor, la fuente, en este caso, elaboración propia. ¿Es válido que un estudiante en un diseño experimental pueda colocar fuente, elaboración propia? La respuesta es sí. Es más, felicítelo si lo hace, y lo hace con unas características suficientes, felicítelo doblemente, ¿ya? Lo que a veces nos falta es felicitar cuando haya un éxito, créanme. En el momento en que los estudiantes están desarrollando la parte emocional, eso tiene un valor tremendo, tremendo. Muy bien. Entonces, Ahora, ¿cuál es el tipo de gráfico que sería más adecuado para esta tabla? A ver, dígame por favor, cualquiera de ustedes. ¿Qué tipo de gráfico sería conveniente a esta tabla? De los tipos de gráfico que hemos visto. Barras. Correcto. Gráfico de barras. Así. Gráfico de barras. Gráfico de barras. ¿Por qué no lineal? No se podía interpretar. No sé. Un profesor que hablo, un estudiante viene y te dice, profesor, yo lo he hecho lineal. Y tú le vas a decir, no conviene. ¿Por qué? ¿Por qué? Al momento Porque son diferentes Por las sustancias. cantidades que presentan. No es progresivo. Correcto. Es cualitativo. ¿Ya? Es cualitativo acá. Y sobre todo porque lo lineal se utiliza para evolución en el tiempo. Bueno, puede ser evolución de otras cosas también, ¿ya? Pero sobre todo evolución en el tiempo. ¿Ya? Evolución en el tiempo. Muy bien. Listo, segunda actividad. Hoy día les dije, hoy día hacemos actividades a rabiar. Y aquí tengo que enseñarles cómo funcionan los simuladores. ¿Por qué? Porque a cada grupo le va a tocar o hacer con simulador de calentamiento o hacer con simulador de rozamiento. Por favor, ya, previsión que deben tomar. No se entretengan jugando con los simuladores. De frente hay que ver qué cosa nos pide el ejercicio y luego resolverlo, ¿ya? Pero les tengo que enseñar cómo funciona el simulador. Veamos el primero, que es un simulador de calentamiento. El simulador de calentamiento, un momento que cargue aquí, por favor. Debe aparecer en la pantalla el laboratorio virtual de aquí. Les va a salir, ¿ya? Laboratorio virtual y luego se pone acá. Y sale este simulador de calentamiento. ¿En qué consiste? Aquí hay para múltiples variables. Entonces, primero, puedes usar con agua, con alcohol o con benceno, ¿ya? Tú tienes que elegir. Yo voy a elegir agua. Muy bien. Segundo, puedes elegir la cantidad. 100 gramos, 150 gramos, 200 gramos. Yo elegiré 100 gramos para que se caliente rápido. La cantidad de watts. Hay de 250 watts, esa es la potencia.
500 watts o 1000 watts. Yo elegiré 500 watts. De repente ustedes van a elegir otra cosa. Eso ya es total libertad. Y luego dice temperatura inicial. Temperatura inicial, voy a elegir menos 10 o 0 o 10. Elegiré 0 grados centígrados. ¿Ya? 0 grados centígrados. Muy bien. Y ahí es donde empiezo a tomar el registro. ¿Cómo? ¿Ven esta palanquita de acá? Esta palanquita de aquí, le voy a hacer clic, clic, y empieza el tiempo. Voy a tomar los datos cada 10 segundos. ¿Ven? 10 segundos donde dice anotar datos, clic. Entonces, más o menos, me voy completando esta tabla cada 10 segundos, ¿ya? Para ver si es que hay variaciones. Vean que la temperatura sigue la misma, parece que no hubiera variación. Bueno, y ahí es donde en el dato número 10 creo que empieza a variar. Y así sigo hasta el final. Ya no sigo, voy a parar porque ya no sigo para que usted termine de hacer. Bien, ¿qué permite al trabajar esto con el estudiante? Que él básicamente pueda, número 1, elaborar una tabla, ¿ya? Con el dato que elija, con la variable que elija de las que se encuentran aquí. De las que se encuentran aquí, ¿ya? Bien, esa es la forma, voy a repetir, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Vamos a cambiarle, ¿ya? Por ejemplo, elijo, dice reiniciar. Si le sale mal, coloque reiniciar y todo vuelve a lo normal. Alcohol, voy a cambiar en vez de agua, alcohol, voy a ponerle 200 gramos, vamos a ponerle a rabiar 1000 watts y que empezamos desde menos 10, ¿ya? Y allí, una vez que está todo eso seleccionado, comienzo apretando la palanquita. Aprieto, se pone rojo y tomo nota. Estoy diciendo cada 10 segundos, pero yo podría tomar nota cada 15, cada 20, ¿no? Entonces, eso puede variar. Eso ya depende del investigador o de la indicación que dé el profesor. Y así sucesivamente, ¿no? Si sale mal, lo bueno es que uno puede reiniciar otra vez. Aunque hay margen de error aceptable. Veamos de que en este momento ni siquiera estoy hablando o profundizando en lo que viene a ser la teoría respecto al error, que también es importante. Pero bueno, dejémoslo ahí porque si no el tiempo nos va a ganar. Veamos la segunda. ¿Dónde está? Aquí. Veamos la segunda. Acá está. El segundo simulador es el simulador de rozamiento, ¿ya? Hago clic y nos va a enviar al simulador de rozamiento. Coeficiente de rozamiento. ¿Cómo funciona? ¿Y por qué les digo cómo funciona? Porque esto inmediatamente tenemos que aplicarlo para no entrar mucho tiempo en estar jugando. Muy bien, claro, porque uno ve esto y de inmediato dice, a ver, ¿cómo funciona esto? Bien, voy a ponerle aquí, este es para poner la variable masa del taco. Le vamos a colocar 300 gramos, yo elijo, ¿no? Velocidad del taco. Tengo desde 0,2 metros por segundo hasta 3 metros por segundo. Voy a ponerle 1.6, 1.8 metros por segundo. Superficies que rozan. Tengo para elegir aquí. Madera sobre nieve, madera sobre vidrio, madera sobre lija, madera sobre papel. A ver, vamos a ponerle madera sobre madera. ¿Ya? Y luego hay que empujar. ¿Cómo se empuja? Con este botoncito que dice lanzar. Lanzo y se detiene en 55, 56, 57, 58. Exacto, 58 milímetros. Milímetros. Ya está, anoto en mi tabla 58 milímetros y luego sigo. A ver, vuelvo con la misma masa de taco, la misma velocidad de taco. Cambio la superficie. Ahora, yo puedo tener la misma superficie y cambiar la velocidad del taco o cambiar la masa del taco. Eso queda a criterio del investigador, ¿ya? Del indagador, debería decir, ¿no? A ver, madera sobre vidrio. Ahí se me va a ir de frente, ¿no? De repente no debería. A ver. Sobre vidrio. 69 y algo. Casi 70. O sea, 69,5. Y estoy dentro del margen de error. Bien, esa es la forma. ¿Ya? Ahora, veamos en qué consiste el trabajo en equipo que deben realizar durante 40 minutos.
¿ya? Durante 40 minutos. No va a poder ser durante 40 minutos, va a tener que ser durante 30 minutos. Ya, ¿en qué consiste? Aquí, vamos a ver. Un momento, por favor, que esto cargue. Actividad, acá está. Fíjense, es una tabla Excel. ¿Ya? La tabla Excel voy a copiarla para todos. Va a copiarse. Y abajo salen las hojas, grupo 7, grupo 8, grupo 9, grupo 10. Usted elija el grupo que le corresponda. Pues vamos a suponer el grupo 12. Grupo 12, Charles Darwin. Grupo, acá debería decir 12, no sé por qué dice 6. Ya. Ahora sí, grupo 12, Charles Darwin. Victoria vive en las afueras de la provincia de Ticapampa y este es sobre la temperatura. Y como tiene que ver como temperatura, uso el simulador de calentamiento. Acá está el enlace para el simulador del calentamiento, lo copia y lo pega aquí arriba para abrir. O hace clic aquí, simulador de calentamiento, y sale esto y le hace clic y va a abrirse la pantalla del simulador. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer aquí? Aquí tiene que construir tabla y construir gráfico. Demores el tiempo que le voy a decir. ¿Ya? 5 minutos para que se organicen en el grupo y abran el simulador que les toca. 10 minutos para construir la tabla, 10 minutos para construir su gráfico. No deben demorarse más. Así que hay que concentrarse con eso. ¿De acuerdo? Distribuirse los roles para que no pueda perder el tiempo. Son las 5:20. Perdón. Voy a enviarles dos cosas. Primero, enlace del Excel. De Excel de trabajo. Luego, enlace de la asistencia. Por si alguno no tomó la asistencia, que ya la tomamos hace unos momentos. Bueno, nos encontramos ahora ya para revisar algunos trabajos que se han podido hacer. Voy a compartir pantalla. ¿Ya? Lo interesante de todo esto ha sido de que ustedes se han podido familiarizar con lo que viene a ser simuladores. Ahora, un simulador simula el recojo de datos o puede ayudar, ¿no? Para los casos específicos que hemos tenido. Pero como vemos, pues el recojo de datos contiene muchas más situaciones de tipo, vamos a llamarlo circunstanciales, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla un momento para ver cómo nos ha ido. Y grupo 12, ¿qué nos podría decir cualquier integrante? Maestro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Silvia, Buenas tardes, cuéntanos. colegas, buenas tardes. El grupo ha podido hacer esta tablita, ya teniendo en cuenta el número de experimentos, la masa del taco. Hemos podido hacer la primera muestra con 200 gramos y la velocidad de 0,5 metros por segundo y la superficie de madera. Y nos ha salido una distancia de 0,4 centímetros. Y la segunda experiencia se pudo hacer con 500 gramos y velocidad de 1 metro por segundo y también con la superficie de madera y la distancia de 10,8 centímetros. Y la tercera experiencia de 600 gramos y la velocidad de 2 metros por segundo y la superficie también de madera, haciendo una distancia de 70,1 centímetros. Lo que nos faltó es hacer el cuadro. Y estábamos pensando hacer el cuadro de barras, pero ya nos ha faltado tiempo. No se preocupe, yo entiendo. Un abrazo grande, que pasen una buena tarde.